Entonces, para ventiladores sería algo similar. Algo así. Los ventiladores se emplean para hacer circular el aire dentro de un espacio o también a través de ductos en sistemas. Existen dos categorías generales, flujo centrífugo y flujo axial. En los del flujo centrífugo, el flujo de aire cambia de dirección a la entrada y a la salida, y se dividen en radiales, curvados hacia adelante y curvados hacia atrás o inclinados. Los de flujo axial se dividen en tubeaxial, vaneaxial y propeller. Para las ecuaciones de diseño de un ventilador comenzamos con un balance de energía mecánica, en donde alfa es un factor de corrección que equivale a 1 para flujo turbulento y 0.5 para flujo laminar. En el sistema inglés se agrega este factor de conversión, Gc, que equivale al valor de la gravedad en unidades del sistema inglés. El primer término se refiere a la energía cinética, luego la energía potencial, a las pérdidas de presión por fricción, pérdidas por fricción y el trabajo realizado por el flujo. En la energía cinética, debido a que el ventilador no tiene succión, la velocidad de entrada es 0, ya que el movimiento mecánico impulsa al aire hacia el otro lado. En cuanto a la energía potencial, este término también se hace 0, ya que no hay variación en la altura en el sistema. Este término, para fluido incompresible, considera que la densidad de flujo no varía apreciablemente en ventiladores y bombas, por lo que se puede suponer flujo incompresible. Hay que recordar que para que se considere incompresible, la diferencia de presiones debe de ser menor al 10%. Después, las pérdidas por fricción y finalmente el trabajo realizado por el flujo, por lo que obtenemos al final estas ecuaciones de diseño para ventiladores. Para calcular las pérdidas por fricción se utiliza la ecuación de Renoir. Para presiones de 0.05 a 5 bar se utiliza esta primera ecuación, en donde PA y PB son las presiones absolutas en el origen y al final del tramo respectivamente. DC es una densidad corregida, LC es la longitud del tramo recto de conducción en metros, Q es el caudal en metros cúbicos por hora y D es el diámetro interno en milímetros. Para presiones menores a 0.05 bar se utiliza esta ecuación de abajo con un diferente coeficiente y con las presiones a la 1. Un compresor es una máquina que se utiliza para impulsar un gas a altas presiones. Existen los compresores de desplazamiento positivo y los dinámicos. Los de desplazamiento positivo se clasifican en rotativos y reciprocantes. En los rotativos, una corriente de gas se comprime mediante el movimiento de engranajes de giro conjugado y se dividen a su vez en compresores de tornillo y de lóbulo o aspas. Los compresores rotativos de diseño tipo lóbulo son conocidos como sopladores y pueden llegar a comprimir hasta 15 psi o 100 kilopascales. Los compresores dinámicos se dividen en centrífugos y axiales. En los centrífugos, el aumento de presión se logra a través de una transferencia de energía cinética desde el rotor hacia el gas. Se utilizan compresores centrífugos para flujos de entre 0.24 a 47 metros cúbicos sobre segundo, a presiones tan elevadas como 8000 psi o 55 megapascales. En los compresores axiales, el gas se envía hacia el extremo grande y se comprime en una serie de rotores de aspas para luego ser descargado desde el extremo chico. Los compresores axiales se emplean para distribuir tasas de flujo grandes de 3.8 a 470 metros cúbicos sobre segundo, aproximadamente con una presión de descarga de hasta 100 psi o 690 kilopascales.